¿Sí? ¿Están todos? A ver, probando. ¿Sí? ¿Ya tienen audio? Bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Miren, los senadores aquí presentes, Salvador Vega, Roberto Gil, Jorge Luis Lavalle, un servidor. Y con la ausencia de Ernesto Cordero, que acompaña al presidente de la República en la conmemoración, en la celebración del Día de la Armada de México en La Paz, Baja California Sur, precisamente con motivo de este día que se celebra, se reconoce a nuestra Armada de México en su día. Queremos expresar una felicitación, un muy amplio reconocimiento a la labor de mando y tropa de la Marina Armada de México por la entrega, patriotismo, el valor, la valentía, la forma en la que han ellos contribuido a enfrentar a la delincuencia organizada, a enfrentar calamidades que ha llevado que en materia de protección civil acompañen a las autoridades civiles, tanto a nivel estatal como municipal, y que pues desafortunadamente queda en meras felicitaciones, en reconocimientos públicos, en discursos, esto que se hace para la Armada de México. Pero consideramos que hoy es una ocasión más que propicia, es una gran oportunidad para reiterar la absoluta necesidad indispensable, impostergable, de ir adelante con la Ley de Seguridad Interior, que con toda razón nos han señalado una y otra vez, tanto el general secretario de la Defensa Nacional como el almirante secretario de la Marina Armada de México. Porque no se vale pedirles que sigan apoyando a los gobiernos estatales y a los municipales ante la falta a veces de capacitación, de probidad, de capacidad de las policías a nivel local, a nivel municipal. No se vale estarles pidiendo más sacrificio, entrega, que estén ofrendando sus vidas, que están arriesgando sus vidas todos los días por las nuestras, y que no seamos capaces, y digo seamos capaces porque depende solamente del Congreso de la Unión, el darles un marco legal que brinde certidumbre jurídica a su actuación. Y que no me digan que no hay iniciativas, que no me digan que no hay proyectos de dictamen, que no me digan que no ha habido diálogo, propuestas, estudios, análisis. Ahí están y en un momento más el senador Roberto Gil se va a referir a ello. Lo que falta es voluntad política, lo que falta es ir adelante, lo que falta es dejar a un lado el cálculo político electoral para ir por una legislación de seguridad interior que, como bien decía ayer el secretario de Gobernación, no se trata de militarizar el país. Se trata de dar certidumbre jurídica y contribuir entre todos los órdenes de gobierno, entre todas las instancias de seguridad pública, para combatir la inseguridad de la que tanto nos quejamos. Es aberrante que en este Congreso, como lo dije ayer, salimos buenos para criticar y malos para legislar. Es hora de ir por la Ley de Seguridad Interior. Vamos a ser nosotros cuatro, más el senador Cordero y los que se sumen del grupo parlamentario y de otras fuerzas políticas, a hacer hasta lo imposible porque en este periodo ordinario de sesiones tengamos esa Ley de Seguridad Interior. Y hacemos un llamado también a la colegisladora, ¿sí? Porque había un acuerdo político de que sería ya la Cámara de Origen. Si no pueden, que nos digan y vamos nosotros como Cámara de Origen. Y si están listos, vamos adelante. Ley de Seguridad Interior ya. Roberto. Hace poco más de un semestre, el grupo de trabajo que se instaló para revisar las distintas iniciativas concluyó con un predictamen sobre la Ley de Seguridad Interior, en el que se atendieron no solamente las recomendaciones de algunos organismos internacionales, instancias de protección y defensa de derechos humanos, sino también se atendieron las preocupaciones de algunos colectivos en relación con el contenido de la Ley de Seguridad Interior. Ese dictamen fue circulado hace ya varios meses en la Cámara de los Diputados y entendíamos que era la base de la discusión y de la negociación que tendría que darse en otros grupos parlamentarios. Por alguna extraña razón, en la Cámara de los Diputados este asunto no ha avanzado. Se ha condicionado, por un lado,
a la aprobación de la reforma constitucional en materia de seguridad pública. Nosotros creemos que eso es indebido, que tenemos que avanzar ciertamente hacia la reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero tenemos que avanzar en el corto plazo a darle certidumbre jurídica a las Fuerzas Armadas, ahí donde están realizando tareas en sustitución de las autoridades civiles por razones de necesidad, por razones de que las capacidades civiles no son lo suficientemente fuertes para poder contener fundamentalmente el fenómeno del crimen organizado. Se entendía pues que la Cámara de los Diputados estaba lista para poder avanzar en esta ley. Es verdaderamente paradójico que prácticamente en todas las plataformas de los partidos políticos aparezca la Ley de Seguridad Interior, desde la del Frente hasta la de Morena, pero que no tengamos los votos suficientes o la disposición suficiente en Cámara de Diputados y en el Senado para poder aprobar en el corto plazo la Ley de Seguridad Interior. Lo que hoy queremos hacer es urgir a la Cámara de los Diputados a que avance en la discusión de la Ley de Seguridad Interior. Tenemos nosotros los documentos de ese acercamiento que se realizó hace varios meses y estaríamos en la disposición y en la posibilidad de convertir ese documento en una iniciativa o un dictamen en el Senado de la República en las próximas semanas, si no avanza la discusión en la Cámara de los Diputados. Nos quedan prácticamente 8 sesiones para concluir este periodo de sesiones ordinarias. Es muy probable que las condiciones de discusión de este tema sean difíciles en tanto empieza la campaña electoral el próximo año, cuando nos instalaremos en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Es en estas 2 semanas, 3 semanas que le quedan al periodo, el momento propicio para darle una respuesta definitiva a la necesidad de certidumbre jurídica de las Fuerzas Armadas y sobre todo para ya romper con el círculo vicioso que se ha instalado en nuestro país, en el sentido de que como no pueden los estados, se recurren a las Fuerzas Armadas y cada vez es más creciente la participación de Fuerzas Armadas porque los gobernadores y los alcaldes simplemente no están haciendo su tarea. Hoy, en el Día de la Armada de México, en el día en el que celebramos y reconocemos su aportación a México, su heroísmo, su entrega, el día de hoy tenemos que volver a llamar a urgencia al Congreso de la Unión para legislar en esta materia. No debemos condicionar la Ley de Seguridad Interior a otros temas, ni tampoco a cálculos electorales de corto plazo. Eso es una mezquindad. Yo acabo de ver en los documentos que han entregado los distintos partidos políticos y las coaliciones ante el INE, que ese tema está incluido en sus plataformas. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué esperar hasta el año que viene si podemos hoy darle una respuesta definitiva a las Fuerzas Armadas que le va a dar no solamente certidumbre jurídica a su actuación, sino sobre todo va a definir cuál es su responsabilidad en la coyuntura actual de seguridad que vive nuestro país? En el mismo sentido, creo que hemos sido muy congruentes y muy insistentes en la urgencia y necesidad de este tema. No es un tema que estemos pidiendo solamente nosotros. Los gobernadores del PAN fueron muy insistentes desde nuestra reunión plenaria hace algunos meses. El gobernador de Puebla, el gobernador de Baja Sur, el gobernador de Durango, el gobernador de Tamaulipas, estados donde actualmente les urge este tipo de herramientas para poder no solamente darle certidumbre a las Fuerzas Armadas, sino también poner orden en las policías estatales y municipales. Es un tema que urge, es un tema que urgimos a los partidos políticos que dejen de hacer cálculos del 2018. Todavía le queda pues vida a este periodo ordinario de sesiones. Es un tema urgente que tenemos que legislar antes del 15 de diciembre y es un tema que se tiene que resolver ya, que se acaben los cálculos políticos, que se acaben este tema de que pues solamente lo que beneficia a algunos candidatos para el próximo año es lo que se va a aprobar y démosle prioridad a lo que los mexicanos, los gobernadores y este país necesita. Sí. Es todo. Y nada más una pequeña aclaración, no solamente se trata de los gobernadores del PAN, Yo soy representante del gobierno de Puebla ante la CONAGO y les puedo decir que ya se firmó un documento de todos los gobernadores de la Conferencia Nacional de Gobernadores, pidiéndole al Congreso de la Unión urgentemente la expedición de la Ley de Seguridad Interior. Y como decíamos, no para militarizar al país, pero sí para que la ayuda subsidiaria, racional, proporcional, temporal, espacial, se dé en términos de certidumbre jurídica para todas las partes involucradas. Estamos a sus órdenes. ¿Quieres decir algo? No. Acompañarnos en una eventual posibilidad que pudiera salir en este periodo. Yo tengo otra pregunta para el final, si usted me lo permite. Sobre la alianza, hay quienes han considerado que esta alianza es incongruente, que no va a ningún lado, incluso la diferencia en las agendas. Si pudieran dar un... ¿Quieres decir lo de los partidos? Sí, bueno,
Hace algunos meses quienes se opusieron a avanzar la ley de seguridad interior fueron los partidos que hoy integran el Frente. Hubo una comparecencia pública ante medios de comunicación donde expresaron que no estaban de acuerdo en transitar en esa definición legislativa. Luego cambiaron de opinión, tan es así que en la plataforma del Frente, la que acaban de registrar en el INE, viene ese tema, viene mencionado. En el mar de incongruencias que tiene la plataforma y esas vaguedades que define su plataforma, viene esto, y hay que celebrar que hayan recapacitado y que hayan cambiado de opinión. Y si ya está en las plataformas hasta de Morena, ¿por qué no podemos avanzar en la discusión en la Cámara de los Diputados? Esa es la gran pregunta. Yo creo que el Senado ya dio una deferencia muy clara a la Cámara de los Diputados durante más de 2 años. La deferencia en el sentido de cumplir el acuerdo de que la Cámara de los Diputados sería Cámara de origen. Pero si aquí tenemos los votos, aquí tenemos la posibilidad de construir una mayoría, tenemos que actuar. Ojalá la Cámara de Diputados no se tarde mucho más en poder transitar esta ley. Pero si no lo hace la Cámara de los Diputados, el Senado tiene que tomar y asumir sus responsabilidades. Aquí existen las condiciones políticas de trabajo previo, de análisis de esta cuestión, de maduración de los acuerdos como para poder avanzar en el cortísimo plazo y aprobarlo en el Pleno del Senado. Si la Cámara de Diputados no tiene condiciones, entonces que ceda en el acuerdo político para que la Cámara de Senadores sea la Cámara de origen. Empiezo por la última pregunta. Es muy explicable que nadie tenga interés en servir a México desde la Fiscalía de Delitos Electorales cuando no hemos logrado avanzar en la transformación de la Fiscalía, cuando no hemos avanzado en la ley orgánica que le dé autonomía e independencia a los fiscales. Y en este tipo de funciones, más allá de esperar a que una persona tome la decisión de participar en un proceso, debiéramos nosotros convocar a ciudadanos de buen prestigio, de reconocido prestigio para que participen. Así, por ejemplo, se conformó el primer IFE en nuestra historia. Los partidos políticos fueron a buscar a Pepe Woldemer, a Alonso Lujambio, a Juan Molinar, para que integraran y asumieran esa responsabilidad. Es lo que tenemos que hacer, hay que salir a buscar los perfiles adecuados para integrar estos órganos, no solamente esperar a quién o quienes deseen venir
a inscribirse a un proceso. Un proceso, por cierto, que parece que no le importa a nadie, ¿no? Porque no tenemos reglas claras, porque no se sabe bien a bien en qué circunstancias, en qué momento se van a reunir las comisiones, van a comparecer, etc. Ojalá que en los próximos días se inscriban más personas, pero también ojalá, si hay una persona inscrita, tendremos que correr el procedimiento con esa persona, tendremos que determinar si esa persona es o no idónea y concluir el proceso en el pleno, aunque sea una. Y eso ya lo tendrá que valorar el Pleno del Senado a propuesta de la Junta de Coordinación Política. Yo esperamos que otras personas decidan inscribirse. Necesitamos un fiscal de delitos electorales, una persona que sea competente, pero también que conozca la materia y tenga reconocido prestigio para hacerse cargo de una función que es crucial para la República. Y creo que hay un abogado que garantice independencia e imparcialidad, que conozca la materia electoral y además que tenga la determinación para poder aplicar la ley con firmeza y con determinación. Pero no tengo nombres aquí, pero sí aprovecho el comentario para quitar esa especulación. No hay tapado, ¿eh? No, ¿qué pasó? ¿Qué mala cara vieron o qué? No. No hay tapado, no hay un acuerdo previo, por lo menos no con nosotros. No es el caso de que tengamos una persona que se va a inscribir en el corto plazo o el último día para ser fiscal y que tenga los votos ya comprometidos, por lo menos de nuestra parte. Eso no existe, eso es una especulación que no tiene sentido. Nosotros estaremos esperando los perfiles que se inscriban y tomaremos la determinación en la votación que corresponda en el Pleno del Senado. Sobre la primera pregunta, sobre nuestra responsabilidad. Nosotros ya presentamos iniciativas. Nosotros participamos largas horas en el grupo de trabajo que se integró con la Cámara de Diputados negociando el contenido de la Ley de Seguridad Interior. Nosotros hemos contribuido a perfeccionar, a mejorar el predictamen que se circuló en la Cámara de Diputados. Lo que está atorando las cosas es que hay un acuerdo de que la Cámara de Diputados sea Cámara de origen y ahí por alguna razón no está habiendo las condiciones para poder avanzar, a pesar de que todo el mundo dice que está de acuerdo. Nuestra convocatoria no es solamente a la dirigencia del PAN, es a todos los partidos políticos representados en la Cámara de los Diputados. Es el momento, llegó la hora de tomar una determinación, no podemos esperar más. El último día de este año se vencen varios de los convenios de colaboración entre las Fuerzas Armadas y los estados. Vamos a ver cómo nos amanecemos en enero sin esos convenios, sin convenios que no estén actualizados o que no hayan sido revisados. Podemos enfrentarnos a una realidad en la que tengamos que reducir el despliegue de las Fuerzas Armadas en estados con dificultades como Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, en fin. Por eso tenemos que imprimirle sentido de urgencia, porque los convenios tienen fecha final durante este año y tenemos que sustituir esos convenios por una ley que le dé no solamente la claridad de participación de las Fuerzas Armadas, sino determine en qué condiciones van a participar las Fuerzas Armadas para que cada uno de las órdenes de gobierno asuma su propia responsabilidad. Con respecto a la renta básica, nos preocupa mucho que no vendan calculadoras cerca del Comité Ejecutivo Nacional donde se reúne el Frente. Porque haciendo una simple matemática, si le otorgáramos la renta básica a los mayores de 15 años, eso implicaría 84 millones de beneficiarios de la renta básica. Dice la teoría de la renta básica que el monto que se le debe dar mensualmente debe estar cercano a la línea de bienestar, lo que se requiera para poder sobrevivir desde el punto de vista de necesidades alimentarias y no alimentarias. Más o menos la línea de bienestar, según Coneval, anda por ahí de 2.900 pesos mensuales. Multiplicando 84 millones de beneficiarios por 2.900 pesos mensuales en razón de 12 meses del año, más o menos implica que tendríamos que invertir 18 puntos porcentuales del PIB. La recaudación neta, todo lo que recauda el Estado mexicano son 17 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Necesitaríamos duplicar la carga fiscal de los mexicanos para poder pagar la renta básica tal y como ha sido formulada. Por cierto, en donde se está estudiando la renta básica siempre se entiende que solamente está destinado para los que más necesitan, para los que lo necesitan, no una forma universal, sino un complemento en términos de ingreso para las personas que están en condición de desventaja frente a otros. La forma en la que presentó el Frente de la renta básica dice que es para todos. Haciendo más o menos el cálculo implica invertir 18 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto anuales. Implicaría, por ejemplo, que toda la renta petrolera la destináramos a ese programa.
Y además, el Frente dice que no van a subir impuestos. La gran pregunta es, si no aumentan los impuestos y no hay dinero disponible, ¿de dónde vamos a sacar 18 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto para pagar la renta básica? Dicen en el Frente, lo vamos a pagar con lo que se destina para programas sociales. Hay que recordarle al Frente que según la OCDE, todo lo que destinamos en programas sociales de transferencias económicas más o menos equivale al 3% del Producto Interno Bruto. Faltan como 15 puntos porcentuales de a 170,000 millones de pesos por cada punto porcentual. Simplemente no saben ni lo que proponen, no tienen ni idea. Y en estas Navidades, además de teléfonos celulares, les vamos para que hablen entre compañeros, le vamos a regalar calculadoras al Frente porque simplemente no saben hacer matemática básica. Por supuesto, es una copia. Déjame contestar eso. Déjame contestar. No, déjenme entrarle. Déjenme entrarles. Miren, es que es ignorancia y populismo. Es la peor de las combinaciones. ¿Sí? Y lo que es aberrante es que en el Frente se hayan dispuesto a competir con López Obrador para ver quién dice la estupidez más grande, la mentira más grande, la oferta que no se puede cumplir. Y ahí suelta unos cálculos muy rápidos, Roberto Gil. Así de elemental es la cosa. Pero eso lo único que te demuestra es que quienes están al frente del Frente no tienen experiencia en la administración pública. Por eso son tan ligeros, por eso son tan frívolos, por eso pueden hacer aventurar ese tipo de tesis. Porque alguien que fue secretario particular de un gobernador, con el respeto debido a los secretarios particulares de gobernador, y subsecretario de Turismo, con alguien a quien por cierto después traicionó como traiciona a todo mundo, como es Ricardo Anaya, ahora viene a presentar una cosa de esta naturaleza cuando es totalmente contraria a los principios, fundamentos y valores de un partido como Acción Nacional. Entonces, sí es absolutamente aberrante. Ahora, déjenme regresar un poco a lo que comentabas, Claudia, porque no es que esa es la primera vez que estamos urgiendo a la Ley de Seguridad Interior, como dijo Roberto. Si ustedes ven todos los documentos, boletines, ruedas de prensa que hemos hecho, es más, la razón misma por la cual yo dejé el gobierno de Puebla para regresar al Senado, esa es la tarea número 1. Pero ¿qué pasó? Cuando vienen los gobernadores, hacemos nosotros un documento como grupo parlamentario que incluye la Ley de Seguridad Interior. Pero cuando se reúnen luego los dos presidentes de las juntas de coordinación política de diputados y senadores, en los 15 puntos ya no viene la Ley de Seguridad Interior. ¿Saben cuál es nuestra sospecha? Que quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Que como hay grupos de la sociedad civil y con este coqueteo que traen constantemente con estas agrupaciones, como algunas no les gustan este tipo de propuestas de ley de seguridad interior, como no le gusta al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que por cierto la CONAGO le entregó el documento también al propio presidente, a quien invitamos a esa reunión. Entonces quieren quedar bien con las Fuerzas Armadas por un lado, pero también con la sociedad civil. Y como ya nos da vergüenza ser políticos, y que todo queremos que nos revise la tarea de la sociedad civil, y que queremos que todo pase por el tamiz de esa sociedad civil, entonces, mientras no nos den luz verde, entonces es por eso, lo que decía Roberto, porque todo el mundo habla del tema y nadie da el siguiente paso. Y se les olvida, a los mismos ignorantes que hacen ese tipo de planteamientos de la renta universal, se les olvida que somos una república representativa, democrática y federal. Y que mientras nosotros seamos estos 628 los legisladores federales, tenemos que cumplir con nuestro mandato, con nuestra responsabilidad constitucional. Y si esto es lo que creemos que es bueno para México, hacerlo, aprobarlo, defenderlo y explicarlo, ¿sí? Y nos vamos a llevar el aplauso de unos y el repudio de otros. Pero es nuestra responsabilidad trabajar por el bien del país. Así que yo creo que en este sentido, Claudia, no es que sea la fecha oportunista o de último momento. Si no nos alcanza el periodo ordinario hasta el 15 de diciembre, vamos por sesiones extraordinarias, hasta que esto se agote. No está tan difícil, es un tema de voluntad política. Y perdón, una última aclaración también. A mí me preocupa mucho el que hagan ese tipo de planteamientos. Y me preocupa más el ver en qué lo justifican. Nos dicen que porque en Finlandia sí funcionó. Entonces yo, aparte de la calculadora, también le voy a regalar un mapa. Finlandia es un país con 5,5 millones de habitantes, con situaciones y circunstancias completamente diferentes a la de nuestro país, y no puedes fijar una política pública de ese tamaño con tanta irresponsabilidad y sobre todo con tanta ignorancia. Son como diría mi amigo Salvador Vega, son los que se dicen doctores en natación, pero nunca se han echado al agua. Senador Gil, quisiera dos precisiones. Una, en ese predictamen de la Ley de Seguridad Interior que usted hablaba, le sacaron o le
ejército posibilidades de investigaciones, de arraigo y otros temas que muchas organizaciones planteaban que llevaba a la militarización del país. Uno, el PAN, tanto en la Cámara de Diputados como aquí, ha dicho que si no se aprueba la ley de mando mixto o policíaco, no va a aprobar la ley de seguridad interior. Quizá con alguna lógica, porque ¿de qué sirve que se legalice la participación del ejército si no están capacitando a las policías, que serían las que a futuro tendrían que hacer la labor de seguridad? Y una precisión que quisiera pedirle a usted, aunque ya aludió al tema, muchos especularon con que usted podría ser ese candidato del gobierno y del PRI a fiscal electoral. En definitiva, ¿no se va a inscribir usted? ¿No hay ninguna intención de hacer algo así? No me voy a inscribir. Ya muere la especulación. Pero no me voy a inscribir. No, ya no le muevan, ya no le muevan. O sea, no, en lo absoluto, en lo absoluto. No, a ver, es una especulación que no tiene ningún sentido, no está en mi ánimo ni en mi disposición participar en el proceso fiscal de delitos electorales. Lo que hicimos fue una defensa de la legalidad, por eso se genera esa especulación. Este Senado cambia la ley para fijar otros requisitos y le quieren poner pues lo que se les da a su antojo, como si no hubiera una ley que rige este tipo de procedimientos. Pero lo digo con muchísima claridad, no me voy a inscribir ni voy a participar en la elección de fiscal de delitos electorales, para que ya se lo digan a los que andan sembrando estas especulaciones. Le quitamos todo aquello que resultaba preocupante para organizaciones de la sociedad civil, pero también para la propia dinámica política, para los propios partidos políticos. En algunas iniciativas ni siquiera venía, pero lo que sí hicimos es cuidamos de no generar nuevas atribuciones en materia, por ejemplo, de investigación o que pueda implicar sustitución de la responsabilidad que tiene el Ministerio Público y las policías. Quitamos cualquier tipo de fraseo que pudiera ser interpretado como una autorización para el uso de fuerza o que implique la posibilidad de que puedan realizar actos de molestia, en fin. Y se vincula, en el último proyecto de dictamen, se vincula la Ley de Seguridad Interior a los supuestos de participación de Fuerzas Armadas que ya vienen en la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, ya está prevista en la Ley de Seguridad Nacional cuándo y en qué supuestos puede Fuerzas Armadas participar en auxilio y colaboración de autoridades civiles, caso concreto de delincuencia organizada. Vinculamos Ley de Seguridad Interior con la Ley de Seguridad Nacional, quitamos todos los elementos que puedan preocupar y reducimos cualquier posibilidad de que se pueda generar una suerte de autorización para que sustituyan Fuerzas Armadas a autoridades civiles. El proyecto de dictamen es robusto, es técnicamente impecable desde mi perspectiva y supera cualquier tipo de circunstancia que pueda motivar preocupación o que hubiera motivado preocupación en colectivos de derechos humanos o en las instancias de protección de los mismos. ¿Me decía otro? Lo de que el PAN está condicionando que si no está aprobado. Lo que nosotros hemos dicho es que hay que romper el círculo vicioso. ¿Por qué no se ponen a formar policías los estados? Porque tienen al ejército. Y como tienen al ejército, pues no tienen ningún solo incentivo para formar policías. Es un círculo vicioso. Hay estados que invierten, por ejemplo, más o menos 600 millones de pesos al año en pagar la participación de Fuerzas Armadas en términos de funcionamiento de cuarteles, viáticos y demás. Esos 600 millones de pesos, en lugar de utilizarlos para pagar el despliegue de Fuerzas Armadas, deberían estar utilizándose en formación de policías. Tenemos que romper el círculo vicioso. No vamos a tener capacidad de formación de policías mientras puedan utilizar a discreción las Fuerzas Armadas, porque siempre es más barato, más fácil y más rápido sacar a Fuerzas Armadas que formar policías. Lo que nosotros queremos es justamente romper ese círculo vicioso. Para que ya no puedan utilizar Fuerzas Armadas y se pongan a trabajar en policías, necesitamos hacer más difícil la utilización de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Pero la ley plantea que solo a través de un mecanismo especial puede el ejército ir a algún estado que lo requiera. No solamente eso, fíjese, el dictamen establece que para que el presidente de la República pueda mandar Fuerzas Armadas a un estado, primero el estado tiene que mandar un diagnóstico, tiene que razonar por qué necesita participación de Fuerzas Armadas. El Estado y la Federación tienen que suscribir objetivos de reconstrucción institucional y de pacificación. ¿Cómo vamos a superar la circunstancia que motivó el despliegue de Fuerzas Armadas? Y esos objetivos y metas son evaluables, de tal manera que haya un compromiso explícito entre Federación y Estados para salvar la situación que motivó la presencia de Fuerzas Armadas. Y en tercer lugar, tiene plazo específico. No pueden estar más allá de 6 meses realizando la tarea que motivó el despliegue de Fuerzas Armadas. En Veracruz vamos ya por 10 años, en Tamaulipas vamos en 12 años de presencia constante de Fuerzas Armadas. Ese mecanismo de limitar la temporalidad de la participación es un buen incentivo para que los estados se pongan a trabajar en la recuperación de las condiciones que motivaron la necesidad de participación de Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa
Justo es lo que queremos transmitir, que si no hay condiciones en la Cámara de Diputados, que las construyamos en el Senado. Aquí tenemos posibilidades de construir una mayoría, hemos estudiado el tema desde hace mucho tiempo, el Senado fue Cámara de Origen en 2010 cuando se discutió por primera vez este tema, tenemos en los archivos y en los antecedentes del Senado de la República mucha información y mucha discusión sobre este particular, ya no debiéramos estarle dando más vueltas, el Senado está listo, está preparado. Si la Cámara de Diputados no tiene condiciones por las razones que sean, porque ya se fueron a campaña o ya andan de Navidad, el Senado sí lo puede y lo tiene que hacer. ¿Les daría algún plazo de semanas? El respeto al calendario ajeno es la paz entre las cámaras, pero ya, antes de que se vayan de posadas, que por lo menos le den una solución al país, ¿no? Esta Becerra del Sol de México, ¿les hace una pregunta? Senador Gil, usted nos acaba de decir que están por concluir algunos de los convenios que tiene el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuáles serían, si fuera usted tan amable? Prácticamente todos, porque son anuales, todos se suscriben año por año. ¿Con todas las entidades? Sí. La última información que yo tengo es que por lo menos había 24 entidades federativas con convenio. Habría que ver cuándo se suscribieron cada convenio, pero en términos generales vencen cada año, porque sigue la lógica de ejercicios fiscales. Entonces, hoy tenemos despliegue militar en 24 entidades federativas, lo cual revela la enorme magnitud del problema, 24 estados, es decir, prácticamente 2/3 partes del territorio nacional. Esa es la gravedad y la urgencia de resolver este tema a través de una ley y no a través de soluciones discrecionales caso por caso. Entonces quedaríamos a disposición del crimen organizado. Lo que tendría que hacer los estados es volver a construir su convenio de colaboración con las Fuerzas Armadas para poder determinar en qué circunstancias van a participar, con cuántos efectivos, por cuánto tiempo, en fin, es volver a empezar. Y lo que estamos haciendo es creando una enorme incertidumbre en la relación entre Fuerzas Armadas y los estados. Para eso se requiere la ley. La ley nos va a obligar a que cada entidad federativa, antes de pedir Fuerzas Armadas, nos diga para qué las quiere. Y sobre todo razonar por cuánto tiempo y con qué magnitud de participación las Fuerzas Armadas intervendrán en esas respectivas regiones. Esto es muy grave. Ayer el secretario de Gobernación dijo que 600 municipios no tienen corporaciones policiales. Sí, y también hay regiones en las cuales la presencia de crimen organizado es muy latente y las policías estatales y municipales no tienen la posibilidad de contener delincuencia organizada porque están mejor armados, porque tienen más dinero, porque tienen una mayor capacidad de despliegue operativo, capacidad de fuego, y porque muchas de esas organizaciones están protegidas por autoridades civiles, tienen cobertura civil. Por esa razón necesitamos a Fuerzas Armadas. Necesitamos a las Fuerzas Armadas precisamente porque el riesgo que tenemos frente a nosotros es un riesgo de altísima envergadura, y hay que insistir en ello. Es absolutamente falso que las Fuerzas Armadas no tienen responsabilidad frente a la delincuencia organizada. Desde 2002, que reformamos la Constitución para incorporar el concepto de seguridad nacional y creamos la Ley de Seguridad Nacional, dijimos, Fuerzas Armadas participan en delincuencia organizada, es lo que están haciendo, es su responsabilidad legal. Esas personas que dicen que los Fuerzas Armadas no tienen participación, simplemente no han leído la ley y no conocen la evolución de una responsabilidad que la República le dio a las Fuerzas Armadas, tratándose de una amenaza que puede afectar no solamente la integridad del Estado mexicano, sino también el funcionamiento de nuestras instituciones. La última pregunta es de Alberto Morales. Se le menciona a usted como posible fiscal general. También presidente de la ONU. Pero si no hay fiscalía, o sea, ya que andan de ocurrencia, el año que entra viene una plaza de ministro de la Corte, por si necesitan candidato, yo estoy disponible. O si se les cae la candidatura del Frente, también aquí ya vemos varios que tendríamos interés. Muy amables, gracias. Gracias, Boris.